Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 1 dice: pero debes de saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, ávaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, aborrecedores, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios. Amén. Por eso van a ser los tiempos difíciles. Oramos al Señor. Padre mío, en el nombre poderoso de Jesús. Esta carta es una carta pastoral, es decir, es una carta de un apóstol a un pastor que le da instrucciones, y Pablo se la da a Timoteo. Timoteo quiere decir hijo amado de Dios. Amén. Y entonces cuando Pablo le escribe esta carta a Timoteo, Pablo está en la cárcel, está pronto, en la última carta de Pablo a Timoteo. Pablo está a punto de morir, y Pablo le instruye, le advierte que los últimos tiempos serán difíciles. Tanto los tiempos que Pablo está viviendo, los tiempos que Timoteo está viviendo. Si aquellos eran últimos tiempos, ¿cómo serán estos tiempos que nosotros estamos viviendo? Serán difíciles. Entonces Pablo considera conveniente, importante, imprescindible enseñarle a Timoteo cómo se debe de comportar, porque Pablo sabe que él ya no va a estar más con él. Él sabe que su tiempo se aproxima y quiere dejar bien cimentada la doctrina en su hijo amado, no biológico, sino espiritual, el quien es Timoteo, ¿cierto? Es decir, Timoteo ahora va a tener que enfrentarse a situaciones donde él va a tener que regir o dirigir o instruir o cimentar la doctrina que el Señor le confió a Pablo. Ahora Pablo está preparando a la siguiente generación, ¿correcto? Sí, amén. Y Pablo le da las características de cómo van a ser esa gente. Antes de entrar al tema, yo quisiera explicarle rápidamente lo que es la generación de cristal. Hay muchas generaciones, ¿eh? La generación de hierro, la generación X, la Z, los millennials, y la última generación que están viviendo ahorita es la generación de cristal. Suena muy diferente a la generación de hierro, ¿verdad? ¿Qué simboliza de hierro? Eran fuertes. Que eran hombres fuertes, que aguantaban todo. Estamos hablando de los hombres de los años 30, 40, eran hombres rudos, ¿verdad? Que aguantaban, pues usted sabe, hermano, cómo era el tiempo, la vida en aquel tiempo. Amén. Pero los jóvenes de ahora fueron creados no por la generación de hierro, sino por la generación X. ¿Quiénes son la generación X? Pues la generación X son las personas que nacimos entre los años 65 a 75. Yo creo que yo quedo entre esa generación. ¿Qué es lo que hicimos esta generación? Pues tuvimos escaseces cuando éramos niños y nos dedicamos a trabajar y a darle a nuestros hijos lo que nosotros no tuvimos. Quisimos solventar las necesidades que nosotros vivimos y tratamos de darle a nuestros hijos todo lo que nosotros no pudimos tener. Nos sacrificamos trabajando y descuidamos la educación de los hijos. Empezó la televisión, empezó los medios sociales, ahora pues las redes, imagínense, no había eso, ¿eh? Entonces antes jugaban trompo, canicas, bicicleta, fútbol, ahora era televisión. Nuestros hijos no fueron educados por nosotros, sino por medios televisivos, por radios, por programas. Y los dejamos así porque nosotros estábamos muy ocupados tratando de proveerles todo lo necesario. Entonces ahora los jóvenes, los que ya están grandecitos, ahora ya tienen sus 20 años, sus 18 años, están acostumbrados solo a recibir. Un testeroncito y se quiebran. Un ejemplo le puedo decir. Cuando
Era yo joven. Yo llegaba a la casa y decía, mamá, tengo hambre, ¿qué hay de comer? Comida. ¿Qué quieres? Me decía más feo, pero dejémoslo así. Comida. ¿Vas a querer comer? No, pues está bueno. ¿Frijoles? Sí, eso es. ¿Quieres o no? Está bueno. Y ahora no, ¿verdad? Quiero una hamburguesa, la quiero sin tomate, con un pan brioche, una mayonesa light, y que le quite la cebolla y no sé, y quiero un café macchiato, latte, no fat. O sea, es totalmente otro mundo. Amén. A nosotros nos enseñaron que cuando alguien entraba al salón, nosotros nos parábamos y decíamos buenas tardes. Cuando hablaban los adultos, nos callábamos los niños. Aquí ahora son los niños los que callan a los adultos. Los padres mandaban a los hijos, ahora son los hijos los que mandan. Cambió totalmente. Entonces la generación de cristal, yo traje unas características de lo que está pasando en la actualidad con esta generación de cristal. ¿Qué quiere decir cristal? Que con tantito se rompen. Todo es efímero, nada dura. Su vida social se desarrolla principalmente en las redes sociales. Para nosotros, ¿qué nos importaba, hermano? Que nos tomaran una foto por ahí, ¿va? Pero ahorita en la actualidad, todos los jóvenes con sus perfiles, con su Instagram, con su Twitter, con su Facebook, tratando de aparentar cosas que no tienen, tratando de ser populares, tratando de ser de alguna manera, sí, populares, famosos. No tienen empatía por el dolor ajeno. Tienen poco interés en estudiar, en la lectura, en la cultura. No les interesa esforzarse. La tecnología y los avances tecnológicos les apasionan. Tienen muchas habilidades audiovisuales, pero tienen una baja autoestima. Por eso es que buscan el reconocimiento de los demás, de qué visten, qué comen, cómo se comportan. Quieren recibir likes, por ejemplo, porque su autoestima es demasiado baja. Necesitan un reconocimiento constante, tienen poca tolerancia a la crítica, al rechazo, a la frustración. No suelen responder a la, ¿cómo se puede decir? A que lo fuercen a hacer algo, sino están acostumbrados a solamente recibir. ¿Me estoy explicando? Entonces, estas características, sus pequeños esfuerzos, dice aquí, les parecen hazañas grandes, tienden a deprimirse rápidamente y creen que todo lo merecen solamente por el hecho de existir. Así es. Cree que no tienen obligaciones de nada, ni de lavar sus platos, ni su ropa, ni recoger su cama, ni limpiar su cuarto, ni de ayudar en la casa, y si empiezan a trabajar lo que ganan es para ellos, y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque nosotros, la generación X, les enseñamos a hacer de esa manera. No les enseñamos a honrar padre y madre como nos enseñaron a nosotros. Entonces creamos una generación, otra lo dice la Biblia de una mejor manera, de amadores de sí mismos, egoístas, que solamente están lo que puedan sacar. Hay ocasiones que hay gente que tiene 40, 35 años que no sale de la casa de sus padres porque ahí le dan comida, ahí le dan donde dormir, y lo que ellos ganan y no cooperan para la casa. ¿Pero de quién fue la culpa? De los padres. Amén. Entonces Pablo de alguna manera profetizó que iban a venir esta generación de cristal para nuestros tiempos, y le voy a decir las características: amadores de sí, es decir, de sí mismos, egoístas, ávaros. Conozco gente, hermano, que no se gasta una hamburguesa en su padre o en su madre.
jactanciosos, fanfarrones. Van y se compran X ropa solo para mostrarla, ¿verdad? En las redes. Soberbios, orgullosos, blasfemos, que dicen que hablan mal de la gente, difamadores, desobedientes a los padres. Estoy leyendo Biblia, ¿eh? Ingratos, no aprecian el esfuerzo de los padres. Irreverentes, callan a los padres, hermano. Profanos, sin amor, crueles, implacables, calumniadores, desenfrenados, sin dominio propio, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, imprudentes, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios. Y hasta ahí yo no me sorprendía nada, porque vivimos en una generación así. El versículo que sigue es lo que me sorprendió, porque cuando Pablo se refiere a esta generación de cristal, no le está hablando a los del mundo. Entonces ahí cambia la cosa de una manera muy drástica, hermano. Si nos dice la palabra de Dios, estamos en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 4. Amén. 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 Usted dice, 3.1 dice, en los últimos tiempos vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán, y empieza toda la lista, ¿verdad? Sí. Pero en el 3.5 dice, tienen apariencia de piedad, pero han negado la fe. A esos tales evita. Es decir, Pablo no se está refiriendo a la gente del mundo. Pablo se está refiriendo a gente que va a estar dentro de la iglesia, que se ha hecho amadora de sí misma en lugar de ser amadora de Dios, que se ha hecho ingrata, irreverente. ¿Sí me estoy explicando? Sí. Que por eso para Timoteo iba a ser un tiempo difícil, porque con esa gente ese ministro iba a tener que trabajar. Y a mí eso sí me sorprendió bastante, porque yo pensé que una persona que conoce al Señor, que cree en el Señor, tiene el deseo de cambiar, que se ha dado cuenta que sin Cristo no se puede vivir, como lo sabe usted o yo. Pero a veces la generación de cristal se ha desarrollado de tal manera que ahora el evangelio es por las redes, hermano. Ahora es el pastor más popular, el que viste mejor, el que toca mejor, el que toca la música que le gusta al joven. Ya no es el que baja la presencia del Señor. Ya no es nosotros cantándole a Dios, sino el grupo de alabanza cantándole al pueblo. Porque el gozo es para el pueblo, cuando la alabanza es para ¿quién? Se perdió el concepto. Ávaros, jactanciosos, soberbios, orgullosos. Hay varias versiones de ese versículo de 3.5 de 2 de Timoteo. Dice la Biblia Alfonsina, querrán aparentar una vida religiosa. Es decir, es gente que está en la iglesia, cuya autenticidad desmentirá su conducta. Apártate de esa clase de gente. La Biblia, lenguaje sencillo, dirán que aman y respetan a Dios, pero con su conducta demostrarán lo contrario. No te hagas amigo de esa clase de gente. La Biblia en inglés contemporánea que dice, cada vez ellos van a mostrar querer pretender ser religiosos, pero su religión no va a ser real. No hagas nada con ese tipo de gente. La Biblia en inglés, lenguaje sencillo, van a pretender ser devotos a Dios, pero en realidad no van a ser devotos, sino van a cambiar, van a aparentar que han cambiado de vivir, pero en realidad van a seguir viviendo como a ellos les place. Mantente alejado de ese tipo de gente. La palabra de Dios para todos dice, parecen ser muy religiosos,
pero con su manera de vivir demostrarán que en realidad rechazan servir o vivir para Dios. No te metas con este tipo de gente. Entonces está complicado, porque quiere decir que en los últimos tiempos iba a venir gente a la iglesia que no está convertida, sino que es gente que quiere estar en la iglesia, pero quiere que la iglesia sea un club para esa persona. Usted y yo venimos a aprender de Dios, a prepararnos para Dios, a que seamos enseñados conforme Dios quiere cambiar nuestra vida, ¿correcto? Amén. Mi vida va cambiando conforme yo voy caminando con el Señor. Yo supongo que en el caso suyo es lo mismo. Conforme usted va orando, conforme usted va creciendo, conforme usted se va consagrando, la inmundicia, las malas mañas, las malas compañías se van quedando atrás. Se va uno purificando. Pero hay gente que llega a la iglesia. No estoy hablando de esta iglesia, estoy hablando de la iglesia global de Cristo, que quieren una iglesia club. Y hay iglesias, hermano, de jóvenes, hay iglesias de ancianitos, hay iglesias de marihuanos, perdonen, hay iglesias de motociclistas, iglesias de desnudos incluso, iglesias de gente que busca dinero, la de, ¿cómo se llama? No, la de la prosperidad. Iglesias con la Virgen María, iglesias con santos, iglesias al gusto, pero al gusto de Dios o al gusto de la oveja. Pastores, hermano, perdone, con todo respeto, iglesias que contratan a su pastor. A mí me tocó cuando empezaron que decía, mande su mejor video de su predicación, y los ancianos de la iglesia se iban a seleccionar quién ellos querían que ese hombre los pastoreara. Entonces, ¿tiene que ser un hombre escogido por Dios o tiene que ser un hombre escogido por los hombres? Recuerdo donde yo inicié mi caminar cristiano, se le prohibió al pastor hablar acerca de la ropa porque bajaban las ofrendas. Al último el pastor le dieron el goodbye y agarraron otro pastor. O sea, lo despidieron. ¿Por qué? Porque no era muy popular, las ofrendas bajaban, por lo tanto no era buen negocio para la iglesia. Pero nos mandó el Señor a hacer dinero para la iglesia. Amén. Entonces cumplen lo que dice aquí, amadores de sí mismos, ¿verdad? Y sigue ahí más, hermano. Dice, entre esta gente están los que se meten en las casas y se llevan cautivas a mujeres cargadas de pecado. Es decir, que hay gente de esta iglesia, de este tipo de personas en esta iglesia, que andan de casa en casa e incluso llegan a cometer adulterio o fornicación, y algunas quedan hasta embarazadas, es lo que la Biblia dice. Amén. Esos últimos tiempos iban a ser difíciles. ¿Y cómo les iba a ir? 2 Timoteo 3:12. A la verdad, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Pero los cristianos falsos, a los hombres malos, impostores, estoy en 3:13, 2 Timoteo, irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Amén. Ahora hermano, mire lo que dice la palabra de Dios, por ponerle algún ejemplo. Si un hermano peca, la palabra de Dios dice, si tu hermano peca, corrígelo en secreto. ¿Cierto? Si no entiende, presenta a un testigo y corrígelo entre los dos. Si no entiende, preséntalo delante de la iglesia y todos lo tengan como mundano, ¿no? ¿Se imagina si eso se hiciera hoy? ¿Qué va a pasar? ¿Se da cuenta? Mi pregunta es, ¿seremos de cristal también nosotros? Hasta cierto punto, sí.
¿Verdad que está complicado? Entonces el pastor tiene que venir solo, venir, pararse, predicar e irse. Asalariado. Sería un perro mudo, un pastor asalariado. Sí. Pero eso no es lo que Dios puso, pastores. Entonces ya no es pastor. Ya es un hombre asalariado, como decía el hermano. Por eso los hombres serán malos e impostores, serán engañados y engañando. ¿Por qué? Porque no falta un voluntario que está dispuesto a hacer ese trabajo con tal de obtener un salario, porque ni siquiera creen en Dios. Sí. Amén. ¿Cómo podemos poner los paredes sufrir? ¿Cómo podemos poner la iglesia del campanario? ¿Cómo podemos poner otros ministerios que se dedican a sacar el dinero al pueblo de Dios, pero no a instruir? ¿Por qué? Porque la gente no quiere ser instruida, no toda, claro está. La gente que entiende tiene que entender. Pero ¿qué puede usar un ministro de Dios para educar a la generación de cristal? La vara, el látigo, el cayado. Hace tiempo, deje que traiga a la memoria esto, le limité el tiempo del micrófono a una persona y se hizo un ay santo, que gracias a Dios no había cruz y no me crucifican ahí. La gente se iba de la iglesia por el gran pecado que yo había hecho. ¿Cuál era mi pecado? Haberle quitado el micrófono. ¿Se recuerda? Ese era el puro diablo, brincando de gusto, de banca en banca. Y las mentes débiles creyeron que estaban en la razón, que era una aberración lo que yo había hecho. A la hermana no se le violó, no se le tocó, no se le ofendió, solo se le quitó el micrófono. ¿Por qué? Porque yo tengo el control del culto y tengo otras cosas que hacer. Y consideré prudente. Si me equivoqué o no me equivoqué, esa es otra situación. ¿Se imagina? Si yo le paro a alguien y le digo, usted hizo esto, hermano, esta persona está diciendo mentiras, imagínense nomás. ¿Sabe que la razón por qué se le llamaba la atención a alguien ya públicamente? Y lo dice, si usted lee la Biblia va a ver, era para que los demás tuvieran temor. Así es. Si a eso le sacaron sus ropitas delante de todos, a mí también. Entonces se cuidaban para no ser avergonzados públicamente. ¿Se da cuenta? Nosotros los ministros tenemos un arma muy poderosa y es la única que se nos permite usar. Quiero que lo lea conmigo, 2 Timoteo 3:15. Y que de las niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. ¿De qué está refiriéndose ahí? La palabra de Dios. Ahora sí, si leamos completo. Toda escritura es inspirada por Dios, útil ¿para qué? Enseñar. ¿Cómo tengo que enseñar entonces? No solo yo, sino todo ministro de Dios. Con la escritura de la palabra. Para reprender. No dice para felicitar, ¿verdad? Vamos a ver esas palabras. Para reprender. ¿Se puede usar la palabra de Dios para reprender a alguien? Sí. ¿Se debe de usar? Sí. ¿O solo para enseñar? ¿Para corregir? Sí. ¿Para instruir? ¿Con qué propósito? Para que el hombre sea avergonzado. Edificado. Aquí dice para que sea perfecto, equipado para toda buena obra. Amén. Es decir, nosotros, los ministros, y déjenle, voy a compartir parte de la responsabilidad porque no creo que nomás me la voy a quedar yo. Usted como madre, usted como padre, usted tiene la obligación de usar la palabra de Dios para instruir, para corregir, para reprender a sus hijos, a su familia, porque ese es su rebaño. Ese es su ministro, usted es el ministro, la ministra de Dios.
Dios le dio autoridad. Yo sé que va a querer usar la chancla, el cinturón. Ese ya es otro asunto. Pero yo no puedo usar la chancla ni el cinturón. Pero sí puedo usar la espada. Es la misión que Dios nos dio a nosotros los ministros. No podemos andar en chismes, sino tenemos que ser rectos. Amén. Pero si algo está verde, verde es. ¿Cómo lo ve usted? Como un poquito rojito con tantito, con pinceles azulitos. No, verde. Esto está mal, mal está. ¿Me estoy explicando? Así es, amén. Amén. Pero con palabra. Con palabra. Esa es nuestra fuente. Esa es nuestra base. Amén. De esta manera todos. ¿Cómo cree que Dios me corrige a mí? Con palabra. Leo la Biblia y veo y dije, aquí regué. Me equivoqué, Señor. Aquí ya no debo decir malas palabras, porque aquí dice que entristezco al Espíritu Santo. Que saque de mi boca toda maledicencia. Que renueve la mente de mi espíritu. Que ya no ande hablando de los demás. Que hay tiempo que me tengo que callar. Que no sea rencilloso. Que no sea peleonero. Todo eso lo dice la Escritura. ¿Sí o no? Y así Dios nos va enseñando. Me enseña a mí y le enseña a usted. Amén. Entonces Pablo continúa, segunda de Timoteo 4:1. Te encargo. Recuerden que Pablo está a punto de morir. En la última carta, de hecho es el último capítulo. ¿Será que es importante lo que Pablo le está dejando? Sí, amén. Te encargo solemnemente. Fíjense nomás que la palabra que usa solemnemente, es decir, con mucha ceremonia e encarecidamente, Timoteo, te encargo. ¿Se da cuenta? No es un encargo cualquiera. Te encargo solemnemente. Vean lo que dice ahí, en la presencia de Dios y de Cristo Jesús. ¿A quién está poniendo de testigo? ¿Será que Timoteo puede decir, es que no me acuerdo que Pablo me dijera nada? Es que yo no sabía, Señor. ¿A quién le están pasando la estafeta? Y le dice Pablo a Timoteo, te encargo en la presencia, solemnemente, en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos. ¿Será que va a juzgar a Timoteo? ¿Por qué tendría que traer esa palabra Pablo a Timoteo? Recuérdate a Timoteo que lo que te estoy diciendo vas a ser juzgado, si lo haces o no lo haces. Amén. Responsabilidad. Por su manifestación y por su reino. ¿Y qué le dice? Échate a dormir, no te metas en problemas. Predica la palabra. ¿Qué tiene que hacer? Predica la palabra. Vamos a ver 2 Timoteo 4:2. Predica la palabra, insiste a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Lo lee uno bien rápido, hermano, y sale, ¡pum! Ya acabé. La que sigue. Predica es proclama, divulga, pregona, da a conocer lo que la palabra de Dios dice acerca de lo que está escrito. Amén. No dice que prediques lo que tú crees que dice, sino que tenemos que predicar la palabra de Dios. Si la palabra de Dios dice, hermano, que la mujer se sujete a su marido, ¿qué tiene que predicar el ministro? Que la mujer se sujete a su marido. Solo si gana bien. No. Solo si me cae bien el hermano. ¿Verdad que no? Es decir, tengo que hacer mis pensamientos, mis convicciones, mi cultura a un lado, porque eso no importa. Importa lo que Dios quiere. La palabra de Dios es la palabra que da vida, que edifica, que restaura, que corrige, que equipa, que levanta. No mi manera de pensar. Amén. Entonces el ministro, recuerdo que le digo que usted también tiene responsabilidad. Que tiene que predicar en su casa la palabra de Dios. Tanto vivirla, es decir, hacerla, como hablarla. Tenemos que vivir la palabra de Dios. No le haga como mi padre hacía, ¿verdad?
fumaba y me decía, no fumes, mijo, porque esto es malo. Pero con el cigarro en la mano. Mijo, no tomes, cuando seas grande no tomes, porque esto mata. Y él tomaba. De hecho, murió de alcohólico. ¿Podemos enseñar viviendo de una manera diferente? Tenemos que predicar la palabra tanto con nuestra boca, con nuestra vida, ¿correctamente? Amén, así es. Entonces Pablo le dice, le ha encargado, predica la palabra, insiste a tiempo. ¿Qué quiere insistir? ¿Qué quiere decir insistir? Le voy a poner un ejemplo que uso muy seguido. Insistir, hermano, a mí me gustaría decir, hermano, tenemos que estar aquí antes de las 7. Ya se lo dije una vez, no lo vuelvo a decir más. ¿Qué tendría que pasar? Que ya todos lleguen antes, ¿verdad? Pero hermano, tengo 10 años insistiendo, voy para 11. ¿Por qué tengo que insistir? Una vez le dije al Señor, Señor, yo ya no les vuelvo a decir más. Si tú no los mueves, yo no puedo. Cuantas veces sea necesario. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Insistir, insistir, insistir. Y hay gente que dice, ay, ya va otra vez, hermano, con lo mismo. Mire, le voy a poner el ejemplo de mi hijo. Mi hijo tenía la costumbre de dejar unos zapatos por ahí, ¿va? Recoge los zapatos, ahí voy. ¡Ey, los zapatos! ¡Ahí voy! Oye, los zapatos, ahí voy. Y al siguiente día otra vez. Oye, esos zapatos. Ayer los recogí, pero aquí están otros. Esos son otros. Pues recojo los zapatos. Y así. Todos los días me dices de los zapatos. Pues todos los días hay zapatos. Entonces, ¿qué tenía que hacer yo? Insistir. 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 ¿Será que se cansaba de oírme? ¿Será que yo me cansaba de insistirle? ¿Pero cuál era mi obligación? Hasta que él usó zapatos. Que haya un cambio en él. Pero no, se fue con todo y zapatos. ¿Sí me estoy explicando? Así es. La palabra de Dios dice que nos va a convencer por medio, que Dios en su amor nos ha alcanzado por medio de la necedad de la predicación. Así es, amén. ¿Qué quiere decir? Que nos predican y nos predican lo mismo. Eso ya me lo sé, pero entonces actuemos, quita los zapatos. Amén. Entonces cuando Pablo le dice, insiste, a tiempo, te vas a caer. No, ya te vas a caer, que ya veo hoy te vas a caer. Fuera de tiempo, ya cuando ya se cayó, te dije que te ibas a caer. Insiste a tiempo y fuera de tiempo. Entonces cuando yo me fui a buscar la palabra fuera de tiempo, quiere decir ser inoportuno. Mire, hermano, ¿qué puntería tengo yo para ser inoportuno? Porque llamo y nunca me contestan. Te digo, no es un tiempo oportuno. Pero ¿cuál es mi obligación? Inoportunar. Para corregir. Estorbar al pecado. ¿Cae gorduno? Sí. ¿Quiere caer gorduno? No. ¿Tengo que? A veces. ¿Por qué? Porque es la responsabilidad que tengo delante de Dios. Por ejemplo, si hay un desacuerdo con mi esposa y yo digo, ay, que eso va a ser un pleito, pues ni modo, aunque me quede sin comer. Pero hay que hablarlo. ¿Sí me entienden? Pero claro, hay que ir orado, ¿ah? ¿Amén? ¿Por qué? Porque no nomás es ir y tronar sus chicharrones uno, hermano, porque va a mirar más adelante. ¿Amén? Predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo. Es decir, no importa si eres inoportuno. ¿Amén? Redarguye. Mire, la palabra griega es 1651, alenjo. Aquí ya se pone un poquito más difícil, hermano. Refuta, acusa, amonesta, muéstrale la falta. Pone en manifiesto el error que está cometiendo la persona. Levanten la mano que le gusta que lo corrijan. A nadie. Ni a mí ni a mi esposa, aunque me lo diga ella con mucho amor, me enojo. Y ella igual. Y que eso que vivimos juntos y fuéramos enemigos, imagínense. Entonces yo supongo, porque somos humanos, que cuando a alguien se le muestra una falta, un error,
se pone contento. ¡Ay, qué bueno que me corrige, pastor! Recuerdo una hermana, no le voy a decir quién es, porque no lo voy a ubicar, ¿va? Siempre que vengo me regaña, me dice. Por eso ya casi no vengo. Sí, me lo dijo hace años. Le dije, está bueno, pues la próxima vez que te vea el alacrán en la espalda, voy a dejar que te pique. Y me di la espalda. Y se me hace. Oh, espérame, ¿cómo no lo entendí? Es que traes un alacrán espiritual en la espalda, mija, te está picando. No le gustó lo que... Pero no te deja que te pique, pues. Después te va a hinchar y ya vas a andar tu jorobada. Ah, no, sacúdamelo, pastor. Ah, bueno, pues lo que estás haciendo está mal. Ah, si es alacrán, entonces me lo sacudo y dígamelo ahí. ¿Sí me estoy explicando? Si yo conozco la Escritura, conozco la voluntad de Dios acerca de esa situación, ¿cuál es mi obligación? Redarguir. Reprender. Redarguir, dije, no, la palabra lejos es acusa. ¿Con quién? No es hazle notar su error. Así es. Ese es mi trabajo. Así es, amén. El Espíritu Santo, yo supongo que usted tiene comunión con el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo le ha de hacer notar errores, a menos que usted sea perfecto, porque yo dudo que sea perfecto, porque yo tampoco soy perfecto. Seguidamente el Espíritu Santo me da a conocer que me equivoqué en algo. Incluso en un sueño, en un pensamiento, en una actitud, en un gesto. Así es. Tal vez ni cuenta se dio y cuando dice, la regaste aquí. Ay, santo Padre. Amén. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? No ser generación de cristal. Por favor, amado hermano, entienda eso. Aceptar la presión. Todos somos, déjeme usar, no voy a decir una palabra por otra porque se parecen mucho. Me quedé en redarguye, fíjese, redarguye. ¿Qué quiere decir? Refuta, acusa, reprende, amonesta. Pero me gusta esta parte, como que suena más convincente. Muéstrale la falta. Pon en manifiesto el error que tiene. Convéncele. Amén. Ahora la quinta palabra es el griego epitimao. Reprende. Ya subió de volumen, hermano. No es lo mismo redargullir que reprender. Redargullir es hacerle notar a alguien que está equivocado en algo. ¿De acuerdo a quién? Exactamente. De acuerdo a la palabra. No recuerdo a como yo quiero. Recuerdo a la palabra. Nuestra base es la palabra. Recuerden eso. Amén. ¿Qué quiere decir reprende? Impone, censura, prohíbe, manda, ordena, exige severamente, desaprueba, denuncia, expresa tu intensa desaprobación. Dicho de otra palabra, se lo voy a usar una palabra que más la conoce usted: disciplina. Levante la mano el que quiera disciplina. ¿Se da cuenta? Hermano, mire, yo no había entendido esto hasta que el Señor me lo abrió. Ahora, porque gente que se disciplina se va de la iglesia. ¿Por qué se va de la iglesia? Porque no aceptan un error. ¿Creen que el error lo tiene el pastor? No aceptan una disciplina. Porque a veces me ha tocado que siento a una X persona por un tiempo, se me sienta, y si me dicen, le dices que le pregunten a mí, que yo sé por qué, que tú no sabes por qué, que vengan a mí, y ya si me vienen a preguntar, ¿qué les va a decir? Por chismoso lo senté. ¿Quieres que te sienta a ti? Sí, digo, ¿para qué va a dar explicaciones? Si está sentado, algo cometió. ¿Para qué va de curioso? ¿Qué quiere saber? Sí, si la persona cometió un error, por eso está disciplinada, pues es suficiente, ¿cierto? ¿Para qué? ¿Y para qué lo sentó, pastor? Ah, mira, es que fíjate que hizo eso. ¿Qué quiere? ¿Que le cuente la vida, el pecado? Por amor de Dios, es un poquito, tantito sentido común. Amén. Pero seguido decía el Señor, me dijo, disciplina a Jolana, a un varón, a esta persona, se me va a ir. Me anduve haciendo así, hermano, como 3 semanas.
hacía como que como que se me olvidaba, pero no se me olvidaba, yo no quería que se fuera. Entonces me dijo el Señor, lo voy a disciplinar a él, yo, te lo voy a quitar y te voy a disciplinar a ti. Ah, no, yo ahorita lo llamo. Lo discipliné, me dio las gracias. Pastor, gracias, hermano. Jamás nadie me había hablado tan claro, con tanto amor, con tanta sinceridad. La última vez que lo vi. Se fue. Y todavía le dije, Señor. Y allá donde se fue, le dieron un puesto. Te dije. Pero tú cumpliste. Obediencia. Sí, pero yo no quería que se fuera. Generación de cristal. ¿Qué pasa si la persona se le da disciplina y se queda? Crece. ¿Crece? Amén. Crece. Si sabe que cometió un error, reconoce su... Es que ese es el problema que tenemos, creo, la gran mayoría de todos nosotros. Cuando digo todos, me incluyo yo. Aceptar que nos hemos equivocado es difícil para todos. Porque siempre tenemos, no, sí, pero. ¿Ya? Aceptar. Por eso la primera parte fue redarguye, hazle notar su error. Cuando una persona reconoce, sí, me equivoqué, perdone, voy a corregir. Ok, ¿ya entendiste? Sí, bueno, te tengo que decir, amén. Ya entendió. Pero cuando la persona no pasó la primera etapa de que no entendió, sigue peleando como gato boca arriba, hermano. Y la que se rió lo reconoce. Aleluya. ¿Por qué? Porque no entendemos que nos hemos equivocado. Por eso me gusta cuando el Señor me disciplina en este aspecto, en que el Señor jamás se equivoca. Si Él me está corrigiendo por algo que hice, seguramente tiene totalmente la razón. ¿Quién es el equivocado? Uno. Pero nosotros tendríamos que tomar el tiempo de ser humildes y de verificar en la palabra de Dios y reconocer que es posible que nos podamos equivocar. Mire, hermano, yo sé que usted me ama y me respeta, pero ¿usted cree que yo me puedo equivocar? Qué rápido por contestar. Todos. Si yo me puedo equivocar, ¿será que usted se puede equivocar? ¿Será que existe la posibilidad? Sí. Entonces tenemos que darnos esa oportunidad de ser humanos, de entender que podemos equivocarnos y de que no se va a hacer nuestra voluntad, sino la voluntad de Dios. Que la palabra de Dios haga lo que tiene que hacer en nosotros. Amén. Para no ser generación de cristal. Gracias. Luego dice, exhorta, sexta palabra, paracaleo, llámalo de cerca, infúndele ánimo, invítalo, convócalo, ruégalo, aliéntalo, anímalo, confórtalo. Ahí ya cambió. Me ha tocado a veces a una persona que está en disciplina decirle, ya falta poco, mijo. No te desanimes. Dios te va a fortalecer. En medio de la disciplina, darle ánimo. Porque no es puro palo, hermano. Amén. ¿Sí me estoy explicando? ¿Quién lo tiene que hacer? Tal vez el mismo que lo está disciplinando. Amén. La 7, hermano. ¿Cómo lo tiene que hacer el ministro? Con mucha paciencia, dice. Macrotsumía, quiere decir clemencia, dominio propio, con calma. Entonces ella me indica a mí cómo le tengo que llamar la atención a una persona. ¿Cómo le tengo que llamar a la persona? ¡Tú tienes un no sirve para nada! Con paciencia y doctrina. ¿Verdad que no? Con paciencia, con calma, con dominio propio, gritándole. Yo no sé para qué estás haciendo aquí. El día que te vayas vas a ser feliz. ¿Verdad que no? El siervo que reprende, exhorta, tiene que hacerlo con paciencia. Porque no es personal. Es un hijo, una hija de Dios, y lo tiene que hacer con amor,
con clemencia, con calma, con dominio propio. Sé que yo tengo fama de enojón, pero no, hermano, es pura fama. Y también dice, por último, la última palabra, con instrucción, con doctrina, con enseñanza. Le tengo que decir, mira, mi hijo, en la Biblia aquí dice esto. Amén. Aquí en la palabra de Dios está escrito de esta manera, que te quites todas malas palabras. Amén. Que tienes que hacer esto. Y la persona contra la Biblia, ¿qué va a poder hacer? Ay, hermano, cómo me gustaría verlo de verdad cuando le toca a usted, porque recordarlo y grabarlo. Mire, hermano, usted decía que sí, y aquí ya no está tan así, ¿verdad? Sino todos nosotros tenemos que ser equipados, tenemos que ser corregidos, tenemos que ser instruidos, tenemos que ser enseñados. Entonces ya esta instrucción ya viene. ¿Cómo debe educar a sus hijos? Con paciencia, con instrucción, pero con firmeza. Si no, va a pasar con los hijos de Eli. ¿Se recuerda qué pasó con los hijos de Eli? Luego segunda de Timoteo 2:23. Ay, esta parte. Rechaza los razonamientos necios e ignorantes, sabiendo que producen altercados. Es decir, si entra uno en discusión con la ovejita, es mejor no discutir. ¿Sí me estoy explicando? ¿Por qué? ¿Va a ser edificada la oveja? No. Es mejor, en alguien tiene que caber la prudencia. A la persona se le está instruyendo, se le está corrigiendo, se le está enseñando. ¿No quiere? Está bien, entonces tendrá que ser Dios mismo. Y Dios lo hace. Amén. Porque a los necios, a los necios e ignorantes producen altercados. Pero ¿cómo debe de quedarse el pastor? Enojado, bravo, para la siguiente me desquito. Y va doble. No, ahí Dios dice, 2:24, 2 Timoteo. El siervo del Señor no debe ser rencilloso. Es decir, no lo tiene que tomar personal. Ese es nuestro trabajo. Enseñar al que no sabe. No es contra nosotros. Es un hijo, es una hija de Dios. Por lo tanto debemos ser, ahí lo dice, hermano, amables para con todos, apto para enseñar, sufrido. Amén. Yo quisiera que leyera esta parte porque a mí me sorprendió. 2:25, 2 Timoteo 2:25. Ya voy terminando, amados hermanos. ¿Lo tiene usted? Corrigiendo duramente, dice ahí. ¿Cómo dice en su Biblia? Oh, mire, aquí dice de una manera todavía más hermosa en la de las Américas. Corrigiendo tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios les da el arrepentimiento. ¿Quién les da el arrepentimiento? Dios. Que conduce al pleno conocimiento de la verdad y vuelvan en sí y escapen del lazo de ¿quién? Del diablo. Entonces, cuando una persona no está entendiendo, ¿quién lo tiene lazado? ¿Y la voluntad de quién está haciendo? Ahí lo dice, ¿ah? Estando cautivos para hacer la voluntad de quién. Entonces, imagínense, vamos a ilustrar un poquito esto. Hay una persona que cometió X error. Vamos a ver que está aquí. Se le dice, mire hermanito, mire hermanita esto. Mire, en el amor del Señor, mira aquí a mí no me meta la Biblia. Una vez me tocó, a mí no me hable de Dios. Pero si está en la casa de Dios, yo soy pastor y aquí está la Biblia. No quiero saber nada de la palabra de Dios. Pues no sé cómo hablarte entonces. Y a aprender a estar yo lo llamo hermano. ¿Me estoy explicando? ¿Quién lo tiene cautivo? El diablo. ¿Y me voy a poner yo al tú por tú? No. Entonces, mire hermano, en el amor del Señor. No, ok. Se aparta uno. Y ya va a ser el Señor el que le va a hablar.
y Dios quiera le dé el arrepentimiento para que escape del lazo. El diablo. Pero ¿cuál es la obligación mía? Insistir a tiempo, fuera de tiempo, exhortarlo, mostrarle su falta, hacerle ver. ¿Quiere entender? ¡Qué bueno! ¿No quiere entender? Pero al siguiente mes vuelve a hacer lo mismo. ¿Qué tengo que hacer? Otra vez insistir. ¿Sí me estoy explicando? Sí, amén. Ese es el trabajo del ministro. Pero como le dije que también le iba a dar también del papá y de la mamá. Insistir a tiempo y fuera de tiempo. Que no te metas conmigo, que con ternura pero con firmeza. ¿Por qué, hermano? Ya voy terminando. 2 Timoteo 4, versículos 3 y 4. Porque vendrá el tiempo que no soportarán la sana doctrina. ¿Qué pasa cuando ya no soportan la sana doctrina? Ya no van a la iglesia. O al menos a esa, ¿va? Me acuerdo que alguien me decía, voy a ir a una grandota para que nadie sepa si llegué o no llegué. Porque vendrá el tiempo, es decir, que una persona que no se deja, el diablo ya la tiene en la sala, entonces no me lo va a sacar. No soportarán la sana doctrina. ¿Qué lleva la sana doctrina? Lleva corrección, lleva redargüimiento, lleva enseñanza. Van a tener comezón de oídos, pero van a buscar maestros conforme sus propios deseos. Por ejemplo, los que quieren dinero en este mundo, pues la doctrina de la prosperidad. Amén. Conforme a sus propios deseos, apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a historias ficticias, a mitos. Y eso es lo que está pasando, hermano, en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. La generación que nos ha tocado vivir es una generación de redes, de amadores de sí mismo, que queremos que la iglesia sea como nosotros queremos, pero nosotros tenemos la base que es la palabra de Dios. Aleluya, sí. Y que la palabra de Dios es una espada de doble filo que nos va, hermano, a causar heridas en nuestro corazón para arrancarlo, lo que no está bien. Pero que todos nosotros, tanto usted como yo, tenemos que comprender que es mejor ser corregidos, porque dice, enseña al sabio y se volverá, pero enseña al necio y te odiará. Amén. Entonces hoy le toca solo escuchar, pero yo sé que el Espíritu le va a hablar cuando usted se equivoque. Pero ese es el trabajo del Espíritu Santo, y ese es el trabajo del ministro, y también es su trabajo como padre o como madre de familia, de cuál es su guía, como le enseñó su papá a su mamá, o como le enseñó la Biblia. Yo le puedo decir una enseñanza de mi padre, todavía me acuerdo una enseñanza que me dejó cuando tenía yo mis 20 años. Cuando llegues a tu casa, hijo, cuando menos una vez a la semana, nomás llegas y así, ¡ay, llegaste, mi amor! Nomás la mides, una, le calculas. Ya cuando sientas, uno, solo uno, pero bien puesto, que caiga. Uno nomás, más de uno no está bien, hijo, solo uno, pero. Y cuando diga, ¿por qué le pegaste? Tú sabes lo que hiciste. Y te vas. ¿Y por qué le pegué? Pues algo ha de haber hecho en la semana. Ya sé que te sacó dinero de la cartera, le chifló el carnicero, algo hizo, le echó de sal a la carne, le echarró el ojo al vecino, algo hizo, y yo así, ¿cómo se dio cuenta? Entonces, ¿debo hacer lo que me enseñó mi papá? No. ¿O lo que dice la Biblia? Amén. Amén. Eso es lo que tenemos que hacer. Tratar a la mujer como un vaso
más Frágil. frágil. Así es. Mi papá me dijo que no me dejara de nadie. No, hermano. La palabra de Dios dice que la mansa respuesta aplaca la ira. Entonces, use la palabra de Dios. Vivamos la palabra de Dios. Y le dice ya Pablo a Timoteo, ya con eso yo termino, amados hermanos. Termino con esto, 2 Timoteo 4:5. Pero tú, ya después de todo el encargo que le dio Pablo, iban a ser tiempos difíciles. ¿Con los del mundo? Con la iglesia. Con la iglesia. Sé sobrio, sé prudente en todas las cosas. Sufre penalidades. Haz el trabajo de un evangelista, es decir, predica la palabra, cumple tu ministerio. ¿Quién llamó a Timoteo? ¿Será Dios o será Pablo? Dios. ¿A quién le va a pedir cuentas Dios a Timoteo de qué? ¿Y él qué va a decir? Es que el hermano no quería, Señor. Y como se enojaba, yo mejor no le decía nada. Amén. Amados hermanos, nos ha tocado vivir un tiempo difícil de la generación de cristal. Yo hoy estuve leyendo Timoteo, Tito, Filemón, Judas, y hablaba más que nada de cómo nos comportemos. Básicamente los libros, y que decía: seamos puros, mansos, sobrios, prudentes, aptos, sufridos, educados, seamos buenos hijos. Comportémonos tanto hombres como mujeres, ancianos, ancianas. Y hablaba la palabra de Dios, cómo hablarle a un anciano, cómo hablarle a una anciana. Háblale como a una madre. Entonces, cada quien de nosotros seamos prudentes y hagamos la obra que Dios quiere que hagamos. Dejemos que sea la espada del Espíritu, que sea la misma palabra de Dios la que nos corrija. Cuando le toque a usted recibir corrección, sea manso, acepte la corrección, dese la oportunidad. Perfecto, le puedo decir, solo Dios. Fuera de ahí, hermano, todos nosotros nos equivocamos. Nos ponemos de pie, por cuestión de la hora vamos a terminar aquí. Padre mío, bendito Dios, en el nombre poderoso de Jesús, venimos suplicándote, Padre Santo, que nos ayudes a entender cuando tú nos corrijas, que nos ayudes a doblegar nuestro orgullo, nuestra mente que a veces se enoja, Señor, y somos difíciles, sobre todo yo, Señor. Pero cuando tú nos corriges es para nuestro bien, para ser perfectos, equipados, buenos, perfectos para toda buena obra. Que no seamos generación de cristal, que no seamos amadores de nosotros mismos, amadores de los placeres en lugar de amadores tuyos, que seamos verdaderamente hijos puros, santos, que seamos una generación de cristianos genuinos, Señor, dispuestos a cambiar por medio de tu palabra, por medio de tu Santo Espíritu. Nos vamos de